Buenos días, damos la bienvenida a esta comisión a doña Lorena Chano Regaña, profesora de Derecho Constitucional, quien tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Bueno, hola, muy buenos días. Comparezco ante sus señorías en mi calidad de profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, pero entiendo que también en calidad de experta investigadora en temas de memoria democrática, tanto a nivel de España como también, digamos, a nivel de Extremadura, que es donde más me he focalizado. Mi intervención se va a hacer, pues, por tanto, es una perspectiva propia de lo que sería el derecho constitucional, con pleno respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas que inspiran un Estado democrático y un Estado de Derecho, como es el que se consagra en la Constitución española de 1978, y también pues, con un enfoque propio de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Particularmente pues, en lo que se refiere al respeto a la adecuación de los estándares internacionales de justicia transicional y a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Este análisis va a tener particularmente, es un análisis de carácter técnico-jurídico, donde voy a tener particularmente en cuenta el corpus normativo que a nivel internacional auspicia y ampara lo que es toda la justicia transicional. Entre ellos tengo que tener en cuenta pues, el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, así como diversas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, particularmente la 60-147, que versa sobre los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y a obtener reparaciones. Y también la resolución 68/165 sobre el derecho a la verdad, así como también todos los principios desarrollados por el Consejo de Europa, la jurisprudencia del Tribunal Europeo y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Me parece importante recalcar esto porque este es el corpus normativo básico de lo que sería la justicia transicional. No debemos olvidar que la justicia transicional es un conjunto de mecanismos legislativos y políticos que intentan dar respuesta a aquellas situaciones de transición de determinados regímenes autoritarios o dictatoriales hacia lo que viene siendo, digamos, un sistema democrático, estable y de paz. Y hay una obviedad que no podemos olvidar, que es que efectivamente en España hemos tenido un pasado traumático donde se han producido pues, una serie de violaciones de los derechos humanos. Esto no lo digo yo, esto se ha reconocido internacionalmente por diversos organismos internacionales, entre ellos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa, de los cuales pues, España evidentemente forma parte y tiene suscrito. En este sentido, llama mucho la atención en una primera aproximación al proyecto de ley de Concordia que no se cite en el preámbulo ni en la exposición de motivos de la ley ninguna de estas normas, de este corpus normativo básico de lo que es la justicia transicional. Desde el punto de vista formal, el proyecto no tiene tacha alguna, es el punto de vista que se dicta dentro de lo que es el ámbito de las competencias de la comunidad autónoma, dentro de lo que sería la promoción de los valores democráticos y las competencias en materia de cultura y de promoción, pero desde el punto de vista sustantivo y material, mi opinión de experta y de estudiosa de los temas, con cierta especialidad también en lo que sería el control de la constitucionalidad, puedo decir que efectivamente adolece de ciertas ausencias y de ciertos defectos de carácter material y sustantivo que nos hacen dudar seriamente acerca de la constitucionalidad de algunas de las disposiciones. En primer lugar, me gustaría reseñar que la ley, al no citar todo este corpus normativo y ya un análisis más exhaustivo de todo su articulado, nos lleva a pensar que efectivamente no se alinea con los estándares internacionales de justicia transicional. Como sí hacía, por ejemplo, la ley, o como sí hace la ley estatal y la ley actualmente en vigor, que es la Ley 1/2019, que es una ley integral de protección que está pues, en pleno cumplimiento pues, de los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que nos exige el derecho internacional. En derecho internacional que España tiene suscrito. Esta podemos decir que es una involución o una regresión en lo que se refiere al reconocimiento de los derechos que va en contra de lo que sería el principio de progresividad en el reconocimiento de los derechos, que está reconocido en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que además nuestro Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución española, pues tiene ampliamente reconocido que los derechos deben ir en expansión, que hay una vis expansiva de carácter garantista en los derechos fundamentales. Y esta ley, digamos, que supone un retroceso, una involución que nos hace dudar, en primer lugar, si se respeta el principio de igualdad o el principio de no discriminación. ¿Por qué? Porque no incorpora para nada ni la interseccionalidad ni el enfoque
de género en lo que respecta pues, al reconocimiento pues, de la represión por razones de género, orientación sexual o identidad de género, que son cuestiones que están ampliamente reconocidas y garantizadas y que ya no se ponen en duda ni por nuestro Tribunal Constitucional, que lo tiene así reconocido en sentencias muy recientes, se me ocurre, por ejemplo, por citar alguna, la 44/2024, o, por ejemplo, también pues, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y todo lo que es la práctica internacional. Es que esto ya no debería estar en duda, es que nuestro supremo intérprete de la Constitución ha dicho que esto debe interpretarse así. Y, sin embargo, yo observo que esta perspectiva no se encuentra en la ley. También podríamos dudar acerca de si respeta el derecho de acceso a las víctimas a los juzgados, a jueces y tribunales para reparar en sus derechos. Es decir, también podríamos decir que hay dudas de constitucionalidad en lo que respecta al derecho a la tutela judicial efectiva. Y, por supuesto, también en lo que respecta al artículo 10.2 de la Constitución, porque no se está interpretando, o sea, no se está aplicando, no se está desarrollando normativamente la ley autonómica de conformidad con los estándares internacionales. Recuerdo que el artículo 10.2 de la Constitución dice que España, en la regulación de sus derechos fundamentales, debe respetar los tratados y acuerdos internacionales suscritos en la materia. Y en este caso, pues no se estarían respetando. Por eso digo que a mí me genera ciertas dudas de constitucionalidad en lo que respecta a la garantía de los derechos. Aparte de esto, llama también mucho la atención, desde un punto de vista académico y científico, el uso de la palabra concordia, porque la palabra concordia no está reconocida científicamente de una manera, no está reconocida científicamente en términos jurídicos. Es una palabra imprecisa que no sabemos muy bien qué significa desde el punto de vista de la técnica jurídica. En cambio, sí que tenemos la palabra memoria histórica y memoria democrática perfectamente definidas con un rigor científico absolutamente ajeno a cualquier ideología política. Esto también me gustaría que quedara claro, que memoria democrática, memoria histórica, víctimas del franquismo, crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, violencia institucional, son expresiones que están plenamente admitidas por la doctrina científica. O sea, sobre esto no hay debate, no hay cuestión. En cambio, la palabra concordia la encontramos simplemente en el Diccionario Panhispánico Jurídico, definida pues, como un acuerdo o concordato entre instituciones civiles y la Santa Sede, o en su caso como una especie de acuerdo entre partes. Es decir, que se podría pues, efectivamente utilizar como un acuerdo entre dos partes, pero que a nivel jurídico pues, genera cierta incertidumbre o cierta inseguridad jurídica. Bueno, veo que se me va agotando el tiempo, por ir avanzando un poco, decir, bueno, que sí, el artículo 3.1 de la ley sí que, por ejemplo, dice que la ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pero luego no nos encontramos mecanismos que avalen todas estas garantías. También dice que nos basamos en los valores y principios específicos en materia de concordia derivados de los valores superiores y de los derechos y libertades proclamados en la Constitución. No sé qué podemos entender por principios específicos derivados de la concordia. Entiendo que podemos hablar de los principios generales del derecho que se establecen por la doctrina, por la jurisprudencia y por las prácticas legislativas a partir de lo que serían los valores superiores del ordenamiento consagrados en el artículo 1.1. Pero principios específicos de concordia es un término que, una vez más, desde el punto de vista jurídico, no sabemos muy bien a qué se refiere, no está acotado, al menos hasta ahora no está acotado. ¿De acuerdo? En lo que se refiere, pues, proclama pues, que se garantizan estos principios, pero, por ejemplo, en tema de verdad, bueno, pues en tema de verdad desplaza, digamos que desdibuja la centralidad del Estatuto de la Víctima a nivel internacional. No tenemos claro cuál es la víctima, cuál es digamos, el sujeto de derecho que puede ejercitar esto. Muy bien a la hora de incorporar el tema, digamos, del terrorismo. Esto no obsta, pero es que también resulta curioso desde el punto de vista de técnica legislativa que mencione a las víctimas del terrorismo para luego no referirnos a una ley que ya tenemos donde está perfectamente regulado el Estatuto de la Víctima. Hablo siempre desde una técnica, como digo, jurídica, al margen de cualquier tipo de ideología. Es un análisis jurídico. Entonces, desde este punto de vista del análisis jurídico, veo que la víctima, o sea, el sujeto de la víctima está absolutamente desdibujado a la hora de no definir exactamente que es una víctima de graves violaciones de derechos humanos, que esto, repito, es algo que está plenamente admitido por la doctrina científica y por el derecho internacional. Desde el punto de vista de la justicia, pues el texto no promueve ni respalda el ejercicio de acciones judiciales, limitando así el derecho a las víctimas de acceder a la justicia, lo que a mí me genera serias dudas acerca de si se está respetando el artículo 24 de la Constitución española. Además, también se usan reiteradamente términos jurídicamente imprecisos que quedan fuera, digamos, como he dicho ya, de lo que sería la doctrina científica. Me gustaría también citar
el uso que hace, bueno, en relación con la reparación, digamos que deja al margen todo lo que serían los actos de reparación simbólica. Ya sabemos también que la reparación simbólica es lo único que nos queda y lo que se exige a nivel internacional. Termino ya muy brevemente, simplemente citando una cosa que me ha parecido sumamente importante, y es cuando hablamos de garantías de no repetición, debemos considerar que la libertad de cátedra, de la cual también se hace eco la ley, y la libertad de enseñanza son, digamos, instrumentos muy importantes para construir esa educación cívica y esa garantía de no repetición. El tener libertad de cátedra implica poder explicar, poder dar las clases, poder hablar con absoluta libertad sin tener ningún tipo de coerción política, y significa hablar y utilizar la terminología y el derecho que ya está reconocido internacionalmente, como es, por ejemplo, el uso de la expresión de memoria histórica y de memoria democrática, que, repito, es algo absolutamente apartidista y absolutamente fuera de cualquier tipo de la ideología. Podría citarles un sinfín de instrumentos internacionales que así lo dicen, pero simplemente ya para concluir, decir que, bueno, que supone que a mi juicio supone un cambio regresivo y preocupante en materia de memoria democrática, que su contenido pues arroja serias dudas de cumplimiento de estándares internacionales y de derechos fundamentales de la Constitución española, que además cabe subrayar pronunciamientos recientes que reafirman la importancia de estos principios, como por ejemplo la Comisión Europea, en su respuesta oficial en agosto de 2024 del señor Reynders en nombre de la Comisión Europea, ha reconocido que preservar la memoria de los crímenes de los regímenes totalitarios en Europa es esencial para proteger los valores fundamentales de la Unión Europea, tales como la dignidad humana, los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia. Del mismo modo, la Organización de Naciones Unidas también ha advertido en mayo de 2024 que leyes como la de Concordia de Aragón y propuestas similares como la de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, en la que se estaba en ese momento también pensando en Extremadura, podrían suponer una regresión en materia de derechos humanos y una invisibilización de las víctimas y desdibujar los principios de justicia transicional. Hasta aquí, muchísimas gracias y quedo a su disposición por si quieren hacerme cualquier consulta. Pues muchísimas gracias, señora Chano Regaña. Pasamos al turno de los grupos parlamentarios y para ello, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra la señora Fernández por un tiempo de 2 minutos. Gracias, señora presidenta. 2 minutos, 2 minutos. Muchísimas gracias, señora Chano, por su comparecencia. Me ha gustado mucho y, de hecho, creo que me la voy a volver a ver porque ha dado usted muchísimos datos y a mí me gusta también, por lo menos, una vez, cuando somos aquí diputados y diputadas, tenemos que saber cómo legislar y tenemos que saber cómo hacerlo. Esta ley de concordia contraviene un montón de derechos constitucionales, derechos también que están recogidos en el propio Estatuto de Autonomía y derechos internacionales. Aunque el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Vox, luego me llamen magistrada, ¿no? Pero es que es verdad. Entonces, a mí no se me ocurriría hacer una ley que va en contra de las leyes estatales y que va en contra de las leyes internacionales, pero bueno, a lo mejor aquí cada uno tenemos nuestra opinión. Una pregunta que me gustaría hacerle con el tema del Estatuto de las Víctimas. En las anteriores comparecencias hemos tenido a personas expertas en LGTBI y también en oficinas de igualdad y demás, que no las mencionan en ningún momento en la Ley de Concordia porque, según argumenta el PP y Vox, no hace falta porque todas las víctimas son víctimas y no hace falta ponerle etiquetas. Sin embargo, a las víctimas del terrorismo sí que se las menciona. Yo me pregunto, claro, al no mencionar unas víctimas sí y otras no, entonces ya no todas las víctimas son iguales, según los preceptos de PP y Vox. Y a mí es una cosa que me llama poderosamente la atención, porque no menciona a las mujeres, no menciona muchísimo menos a las mujeres de minorías étnicas como las gitanas, no menciona a las personas LGTBI, no menciona a absolutamente nadie, pero las víctimas del terrorismo, que sí las menciona. Y ya tenemos una ley autonómica y una ley estatal que recoge precisamente las necesidades que tienen las víctimas del terrorismo, que no están recogidas en esta ley de concordia, porque además son otras completamente diferentes, necesidades de acción rápida, tratamiento psicológicos para familiares y las propias víctimas, etcétera, y esta ley no lo recoge absolutamente nada. Pero, sin embargo, las otras víctimas de represión franquista, víctimas de la dictadura que tampoco recoge en esta ley de concordia, al final lo que intentan hacer es tapar que esto existió y tapar que tenemos el derecho no solo a la reparación de las víctimas y a la verdad, sino también a los derechos de garantía de no repetición. Y estos son derechos reconocidos de manera internacional. Como usted es mucho más experta que yo, me gustaría ver si me podría contestar alguna de estas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña. Gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora Chano, y gracias por su comparecencia. Yo soy
el ego en el derecho constitucional, por lo tanto, encantado de escucharla y tomar las pertinentes notas que se encargan los técnicos y los juristas expertos en el tema, como usted puede considerarnos en preparar este tipo de leyes. Lo único, sí quiero hacer alusión a varios conceptos que usted ha dicho. Bueno, el tema, por supuesto, de la no repetición. Nadie quiere que se repita nada, que aquí algunos nos acusan que pretendemos volver a blanco y negro, y es que es absurdo. Es decir, nadie quiere volver a un pasado de confrontación y el peor episodio de nuestra historia, ya no digo reciente, sino de toda la historia de España. Pero quiero hacer alusión al término de memoria histórica y memoria democrática. Yo, como historiador, ¿no?, como profesional de la educación, yo creo que no se debe legislar sobre la historia. Partiendo de esa base, la historia es un hecho objetivo que han de estudiar los historiadores y hay que divulgarla y promulgarla de la manera más objetiva posible, ¿no?, ya que es una materia subjetiva y es muy difícil, digamos, acercarse al hecho concreto, mucho más cuanto más nos alejamos en el tiempo. Por lo tanto, la memoria es un ente subjetivo y la historia es un hecho objetivo, por lo tanto, casan difícilmente, así como el término democrática, cuando esa ley no salió de un consenso total de la sociedad, ¿no?, sino que fue una ley, a nuestro parecer, impuesta, y con ello paso a la segunda percepción, que es la libertad de cátedra, y con esto termino, y es que usted estará de acuerdo conmigo en que tiene que existir libertad de cátedra en todos los ámbitos educativos, pero yo le digo que tiene que ser una libertad de cátedra total. Es decir, que es cierto que en los últimos años aquellos que se alejan del mensaje impuesto, en este caso por la Ley de Memoria Histórica Democrática, pues sí tienen dificultades y pueden sentirse de alguna forma perseguidos o violentada esa libertad de cátedra como tal. Por lo tanto, son apreciaciones que estaré encantado de que luego me responda. Gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rodríguez. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Chano, por su comparecencia. Ha sido un placer escucharla. Ha sido usted bastante contundente. Le voy a hacer una batería de preguntas, a ver si nos las puede responder. ¿Usted cree que esta ley es compatible con la defensa de los derechos humanos y con los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, esa que tanto defienden los señores de Vox y los señores del PP? El Tribunal Constitucional, hace menos de una semana, o incluso justo una semana, el 11 de junio, ha mantenido la suspensión de la Ley de Memoria Histórica, que derogaba la Ley de Memoria Histórica en Cantabria, por un acuerdo de PP y Vox. No sé si usted conoce aquella norma y su parecido con esta ley que hoy debatimos. ¿Usted cree que puede ocurrir lo mismo en Extremadura? Nuestro grupo también pone en duda la constitucionalidad de esta ley. Los socios de gobierno de la señora Guardiola, el señor de Vox, que ahora dice que él no quiere volver al pasado, ayer decía algo o lo contrario. Es decir, no reconoce la dictadura como dictadura. Y por eso la omiten en este texto. Es una omisión deliberada. Dice el Partido Popular, decía esta mañana el señor León, que esta ley no excluye a nadie, que no excluye a ningún colectivo, que es una ley de reconciliación y concordia. Lo llevamos escuchando desde ayer, reconciliación y concordia. Una reconciliación y concordia que ya lo recoge nuestra Constitución de 1978. Lo quiere hacer, es decir, el PP lo que quiere es superar el pasado blanqueando la historia y a la ultraderecha. Lo quiere hacer con un texto de ley que equipara la república con la guerra civil, equipara la democracia con la guerra. Lo quiere hacer omitiendo deliberadamente la dictadura y el golpe de Estado del 36. Señor León, diputado del PP, señor Sánchez Ocaña, diputado de Vox, ustedes saben bien qué significa la palabra omitir, silenciar, callar, pasar en silencio. Y eso es lo que quiere hacer María Guardiola, que venía a hacer historia. Y lo que de momento ejecuta es silenciar a los más débiles, silenciar nuestra triste historia, el franquismo y la dictadura. Y no lo vamos a permitir, porque estamos en un Estado de Derecho, aunque a Vox a lo mejor no le guste. Utilizaremos todas las armas, señor Sánchez Ocaña, no armas bélicas, no. Utilizaremos todas las armas democráticas a nuestro alcance para intentar parar esta infame ley del silencio. Muchas gracias. Señora presidenta, ha aludido directamente a este humilde diputado y yo creo que, con respecto a la compareciente, yo creo que aquí hay que dirigirse a la compareciente y no a aludir a los diputados. Violencia social en guerra civil y en dictadura y en Segunda República existe. Eso es violencia social.
A ver, no entramos en debate. No, señor Rodríguez, no entramos en debate. Por alusiones, él ha dado su respuesta. Vamos a ver, estamos atendiendo a las comparecencias y hay que responder y hablar y dirigirse a los comparecientes. Y ayer, señor Rodríguez, tengo yo la palabra. Y ayer ya quedó claro. Entonces, estamos empezando. Usted debe dirigirse a la compareciente, no directamente como ha hecho interpelando a un diputado. Entonces, el diputado, por alusiones, le ha respondido y vamos a seguir con el turno del Grupo Parlamentario Popular y, en este caso, tiene la palabra la señora Pozo. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Buenos días, señora Chano. Muchas gracias por comparecer hoy aquí ante esta comisión en el periodo de escucha de la tramitación de esta propuesta de ley, Ley de la Concordia, y dar su punto de vista técnico-jurídico como profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura. La Ley de Concordia que nosotros queremos aprobar está centrada en reparar el daño de todas las víctimas. No pretendemos hacer distinciones, lo único que queremos es una equiparación de la violencia social. La anterior Ley de Memoria Histórica no lo había hecho. Con esta lo que se pretende hacer es identificar, exhumar y recuperar todas las víctimas. Por primera vez Extremadura cuenta con un banco de ADN. Este grupo parlamentario considera que los derechos humanos deben ser reconocidos y garantizados desde una visión integral de toda la historia. Todas las víctimas son víctimas y no deberían tener distinción ninguna. Se pretende con esta propuesta de ley la reconciliación sin división de bandos, porque solo así podremos superar las heridas del pasado y fomentar la paz y la convivencia entre todos nosotros. Esta Ley de Concordia, en línea con el derecho internacional, establece mecanismos para la búsqueda de desaparecidos y el reconocimiento y estudio de las violencias que se cometieron contra los derechos humanos en todas las etapas, con independencia de quién la ejerciera esta violencia. En el artículo 3.1 de nuestra Ley de Concordia, como usted bien ha dicho, se recoge que la ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición, así como en los valores y principios específicos en materia de concordia derivados de los valores superiores y de los derechos y las libertades proclamadas en la Constitución. Por ello, desde el máximo respeto, este grupo parlamentario reconoce a todas las víctimas sin distinción con el único fin de preservar, mantener y reforzar la concordia. Señora Chano, gracias por su aportación. Ha sido un placer escucharla y me gustaría preguntarle cuáles considera usted que son las causas de inconstitucionalidad de esta ley y qué artículo atenta contra los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Y para cerrar el debate, por un tiempo máximo de 5 minutos, tiene la palabra la señora Chano. De acuerdo, muchísimas gracias, presidenta. Y han salido muchas cuestiones, intentaré responder brevemente a todas. Un poco, digamos, en el orden en el cual se ha establecido, porque verdaderamente son minutos escasos para poder tratar pues, muchísimos temas que requerirían un debate muchísimo más sosegado, ¿no? Inclusive de búsqueda de textos legislativos y de poder confrontar normativas y sentencias y jurisprudencia. Empezando pues por la alusión que se ha hecho respecto al Estatuto de la Víctima, que sabemos efectivamente que es un instrumento internacional que tiene suscrito en España, lo cual vinculo también con la última intervención que ha hecho el Grupo Parlamentario del Partido Popular respecto a si cabe o no cabe lo que sería la distinción de víctimas. Efectivamente, la ley de Concordia y el análisis técnico-jurídico que yo he hecho, pues digamos que ha reflejado un poco aquellas cuestiones que yo considero que son dudosas, que son controvertidas y que nos llevan hacia la incertidumbre o hacia la inseguridad jurídica. Pero efectivamente, pues también hay que reconocer alguna bondad. Bondad es que reconoce efectivamente pues, a todas las víctimas por igual. Pues sí, reconoce a todas las víctimas por igual, pero es que quiero hacerle notar que el reconocer que hay determinados colectivos minoritarios que han sufrido una represión mayor por el hecho
de tener una determinada condición de subordinación, de preterición o por las circunstancias sociales o contextuales del momento, eso no va en contra de reconocer a todas las víctimas. O sea, eso no es desigualitario, al contrario, eso es garantía de que hay violencias específicas, represiones específicas que sufren determinados colectivos, entre ellos las mujeres, que sufrieron violencia, la violencia que sufrieron todas las personas de la guerra civil y además otra más por ser mujeres, por ser víctimas de violación, por ser víctimas de torturas, me da igual, uno u otro bando, por ser víctimas de torturas específicas, por el hecho de ser mujer. Igualmente, las personas que tenían una orientación sexual determinada también sufrieron un tipo de represión específica en determinados contextos o en determinados momentos. Y repito, sin querer entrar ni en un bando ni en el otro, porque quiero que quede muy claro que mi análisis de esto es auténticamente aséptico, es un punto de vista jurídico. Simplemente me he dedicado a confrontar estándares internacionales con la legislación. Yo no voy a entrar en ideologías. En ese punto de vista, como digo, en el derecho tenemos claro que reconocer colectivos específicos de víctimas que han sufrido una represión mayor no es para nada atentatorio contra el derecho de la igualdad. Es más, podría citarles un sinfín de jurisprudencia del Tribunal Constitucional que tendrían, o sea, no quería citar, iba a decir, podrían ver en mi libro, que no quiero hacer propaganda, pero que podrían recurrir al libro para ver toda la jurisprudencia que hay del Tribunal Constitucional, donde se dice que distinguir, diferenciar, hacer un tratamiento jurídico diferente, justificado, objetivo, razonable, basado en los principios de proporcionalidad, no solamente es constitucional, sino que es lo que debe hacerse para lograr el principio de igualdad real y efectiva que consagra nuestra Constitución en el artículo 9.2. Así que para mí eso, desde un punto de vista, digamos, técnico, académico, jurídico, doctrinal, científico, no está puesto en duda. Es decir, se puede diferenciar jurídicamente para lograr una igualdad real. Lo tiene consagrado el Tribunal Constitucional. Por tanto, aunque el objetivo, la pretensión, la finalidad de reconocer a todas las víctimas por igual sea estupenda, que sepamos que diferenciar no está mal, que diferenciar entra parte del logro de la igualdad real que establece la Constitución. Respecto al tema de, bueno, por ir un poco por orden, ¿qué pasa si tenemos una ley autonómica que choca con la ley estatal? Bueno, la ley estatal armoniza y suple lo que no reconoce la ley autonómica. Es decir, que si nuestra ley autonómica no distingue o no establece determinadas medidas de reparación simbólica y sí que lo establece la ley estatal, pues tendremos que acudir a la ley estatal, que es la que sirve como armonización y la que sirve para suplir las lagunas y los vacíos legales que no cumple la ley autonómica, pero que la ley autonómica que tenemos actualmente en vigor sí está acorde totalmente con la ley estatal. No necesitaríamos tirar de ley estatal si aplicásemos la ley autonómica del 2019. Pero bueno, que eso es un poco en respuesta a la representante del grupo parlamentario Podemos, que me preguntaba qué pasa, ¿no?, si choca con la ley estatal. Bueno, pues lo que pasa es que tenemos un conflicto entre normas, lo resolvemos con los principios generales del derecho, se aplica la ley estatal. Y a nivel interpretativo, pues interpretaría el Tribunal Constitucional si existen dudas de constitucionalidad. Respecto a las medidas de las cuales me hablaba, efectivamente, la ley establece medidas para reparación, medida de reparación de lo que es identificación, ¿no?, de fosas, creación de mapas, sacar a todas las víctimas. Estupendo, o sea, esa parte yo no la he comentado porque no me parece que tenga que tildarla de nada, es decir, porque respeta, es un tipo de medida más de lo que podría ser la reparación. Pero si la comparamos con otras legislaciones o con otro tipo de medidas que nos vienen impuestos por el derecho internacional, vemos que nos quedamos cortas. Es decir, que necesitamos eso, pero un poquito más. Es decir, también medidas de reparación simbólica. También necesitamos reparar simbólicamente a la gente para que la gente esté tranquila, perdone, avance, es decir, para que transitemos hacia un sistema estable y dejemos de lanzarnos armas arrojadizas por cuestiones que no deberían ser armas ideológicas. Perdónenme que los digo, sé que no es la mejor sede para decirlo, pero es que hay cuestiones que no deberían ser armas ideológicas, la educación, la libertad de cátedra, es decir, que hay cuestiones que deberíamos tener todos consenso y avanzar como sociedad democrática sin estar continuamente teniendo que posicionarte en una postura o en otra para ser de una ideología u otra, porque esto es, repito, esto es derecho internacional, hay que aplicarlo y ya está. Y hay que aplicarlo porque España ha firmado acuerdos y tratados internacionales. Si no estaba de acuerdo en ellos, pues que no los hubiera firmado. Por eso nos sometemos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por eso nos sometemos a lo que dice pues también el Comité de las Naciones Unidas. Es decir, es que claro, si luego se nos hace un informe diciéndonos, o como ha hecho la Comisión Europea, que las leyes de concordia no están siendo respetuosas con los principios del estándar internacional, es que somos conscientes que España es que ha firmado eso. Por eso ese organismo puede permitirse el lujo de emitir un informe diciendo que lo hemos hecho bien o que lo hemos hecho mal. ¿Vale? También me gustaría, me preguntaban desde el Grupo Parlamentario PSOE si esta ley es compatible con los derechos fundamentales de la Constitución española. Yo no puedo responder a eso porque yo no soy el Tribunal Constitucional. Yo entiendo que hay razones
que nos pueden hacer plantearnos algunas dudas respecto a si se está respetando el principio de igualdad, respecto a si se está respetando el principio de tutela judicial efectiva, si se está respetando el estándar internacional, pero el órgano adecuado para responder a eso es efectivamente el Tribunal Constitucional, que tiene la competencia efectivamente de suspender cautelarmente durante 5 meses en tanto resuelve los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que se le presentan. En este caso lo ha hecho con la Ley de Cantabria. Yo la Ley de Cantabria no la tengo estudiada, no la tengo trabajada, no me puedo pronunciar sobre ella, pero entiendo que cuando el Tribunal, mi experiencia me dice que cuando el Tribunal Constitucional suspende cautelarmente una norma es porque encuentra razones fundadas para hacerlo, porque no es habitual que suspenda cautelarmente las normas, sobre todo porque tarda mucho en resolver. Señora Chano, tiene que ir terminando. Sí, discúlpeme, es que son tantas cuestiones y no me quería quedar nada sin responder. No, simplemente una cuestión. Efectivamente, no podemos, la libertad de cátedra no puede estar coartada desde ninguna perspectiva ni desde ningún punto de vista, ideológico. No quiero entrar a comentar si las personas que tienen una opinión diferente a lo que han sido, digamos, los vientos de los últimos años son más criticadas o no más criticadas o no más coartadas en su ámbito laboral, porque yo entiendo que eso forma parte de la experiencia vital de cada persona. Y repito que yo aquí les estoy hablando de derechos. Sí que puedo decir que la libertad de cátedra nos ampara a enseñar la historia de España y que la historia de España no es la historiografía que se hizo durante la dictadura, porque sobre esto también hay estudios muy sólidos con mucha evidencia empírica que señalan y que demuestran cómo durante un determinado periodo histórico solamente se contó una realidad porque vivíamos bajo una dictadura y una censura. Entonces, la historiografía de esa época hay que cogerla efectivamente con alfileres. Es a partir de los años 80 cuando tenemos que empezar a estudiar y a ver que se empiezan a contar las cosas de otra manera, siempre cotejando, ¿no? Efectivamente, porque no podemos hablar de una realidad única, pero que tenemos que ser conscientes de que vivimos esa realidad, vivimos esa censura y que no todos los libros de todas las épocas dicen lo mismo porque no todos estaban revisados. Ahora, afortunadamente, podemos publicar libremente lo que queramos porque vivimos en una democracia. Y, por supuesto, que me consta que ninguno de los aquí presentes queremos repetir. Con eso ya concluyo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, señora Chano. Gracias por su comparecencia. Y, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Tenemos ahora una que hemos adelantado, lo he comunicado a los portavoces, la de Fernando Ayala, que teníamos a las 11:55.